el que nos visita o ve esta enseñanza por primera vez, ¿qué es la parashá? Nosotros acá, en todos los ministerios de raíces hebreas, EMC, Oshana, todos los ministerios que existen de raíces hebreas, obedecemos un sistema de estudio que fue establecido desde el mismo Esdras, cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia a su tierra. Y fue estudiar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá, de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, estudiarlo a lo largo de todo un año. Todo un año. Y de la forma que se hace es que cada semana del año se lee una porción de esos 5 libros. Y el día de hoy estamos ya en la tercera porción del segundo libro, del libro de Éxodo. Y esta porción en hebreo se llama Bo. Ese es su nombre en hebreo, Bo. ¿Y qué quiere decir Bo? Ven. Ven. Esto es algo bien interesante porque el Eterno le dice a Moshe, J lo acabo de leer ahora en la primera línea en Shemot, Éxodo capítulo 10. Dice, Vayomer Adonai, le dijo Adonai a Moshe, Bo el Paró, ven al faraón. Es decir, cuando el Eterno le dice a Moshe, ven al faraón, ¿dónde estaba el Eterno? Con el faraón. Con el faraón. Esto es una enseñanza bien interesante porque lo que vemos de acá es que muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y pensamos que vamos solos a ese enfrentamiento. Pero el Eterno no te dice, lej, como le dijo a Abraham, vete, sal, sino que te dice, bo, ven. Es decir, ¿dónde está el Eterno? En medio de esa situación difícil. No estamos solos. Él está ahí. Esto es un punto muy importante para la enseñanza del día de hoy. Y la temática que hemos estado hablando con respecto al libro de Éxodo, y esa es la razón por la cual están estos 2 banners detrás de mí, estas 2 imágenes detrás de mí, donde tenemos al faraón y una representación de Yeshua, es porque hemos aprendido que el libro de Shemot nos enseña a confrontar nuestra cautividad. A confrontar la cautividad. Nosotros no podemos ser personas cómodas en medio de la esclavitud. Si hay cualquier área de esclavitud en nosotros, eso nos tiene que incomodar a nosotros, para que actuemos. Hay la historia de un sabio que él vivía en una montaña y bajaba todos los días a una aldea con su perro. Y se sentaba en medio de una tarima que había en el medio de la aldea porque todo el mundo llegaba a él a preguntarle, a pedirle consejos. Y el perro se sentaba en uno de los escalones así, de la tarima. Y cada vez que alguien subía las escaleras para acercarse al sabio, el perro hacía. La gente se acerca, como si lo fuera a morder. Y ya alguien le llamó la atención. Este perro, ¿por qué protesta cada vez que alguien va a pasar por acá? ¿Cuál es el problema con el perro? Y le preguntó el sabio. No, la pregunta a nosotros realmente es bien fácil. Quiero saber por qué tu perro se molesta cada vez que subimos las escaleras. Y dice, es que en ese escalón donde él se sienta, hay una puntilla que se sale. Y cada vez que alguien pisa el escalón, se le encaja la puntilla y eso le molesta a él. Dice, pero ¿por qué no se mueve? Si le molesta, ¿por qué no se mueve de ahí? Porque ya se acomodó. Entonces nosotros no nos podemos acomodar con la cautividad. En cualquier área que yo me sienta esclavo, cautivo, tengo que estar incómodo con eso. Tengo que estar inconforme con eso. Tengo que estar buscando desesperadamente salir de ahí. ¿Por qué a veces el padre no sana a un enfermo?
¿Acaso él no tiene el poder para sanar al enfermo? Pero a lo mejor el enfermo ya se acomodó en su enfermedad. Él no tiene la necesidad de salir de ahí. Y si él no tiene la necesidad de salir de ahí, ¿cómo va a tener el Padre la necesidad de sacarlo a él de ahí? ¿O es que acaso el Eterno necesita un milagro para que alguien diga, Él existe? Eso a él no le interesa. Él no necesita hacer milagros para que la gente lo siga a Él. Nosotros somos los que necesitamos sus milagros para poder seguirlo. Porque si Él no obra poderosamente en nuestras vidas, nos vamos a mantener ahí, presos del faraón, cautivos, esclavos. Amén. Entonces, el libro de Shemot, el libro de Éxodo, tiene el propósito de enseñarnos a confrontar esa situación, a confrontar la esclavitud, a no estar cómodos siendo esclavos. Quiero que retomemos un poco de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos estudiando la Parashat Vaerá y estuvimos hablando acerca de este mismo tema, confrontar la esclavitud. La semana pasada hablamos del poder que la Matrix ejerce para mantener el control. ¿Qué es la Matrix? La Matrix es simplemente todo el sistema que opera allá afuera para mantener a la población haciendo lo que ellos quieren que haga. Entonces lo vimos la semana pasada con el ejemplo de todo el mundo viendo exactamente la misma noticia. Que todo el mundo está programado para la misma cosa. Para llegar a su casa del trabajo, bañarse, comer algo y sentarse a llenarse de inmundicia. Por eso ven Teleinmundo, porque te llena de inmundicia. Ven Teleinmundo y Dañavisión. Eso es la Matrix. Porque ellos tienen un objetivo. Ellos quieren una población, ellos quieren una nación que solamente produzca, trabaje, produzca y que no tenga tiempo para pensar en otra cosa. Eso es la Matrix. Y tienen un poder para mantener ese control por medio de la educación, los medios y las farmacéuticas. A través de todo eso te mantienen controlado. ¿Qué es lo primero que le enseñan a un médico? Paciente curado, cliente perdido. Eso es sentido común. Eso es lógica. Paciente curado, cliente perdido. Y todo opera bajo el mismo sentir. Hay un video, no sé si lo pueden ir poniendo, hay un video de una película. La película se llama, en inglés se llama They Live. Y es una película donde la Tierra, es como que la Tierra está siendo gobernada por extraterrestres y precisamente cumplen con esta función de mantener a la gente embobada. Entonces, esta persona que es como el protagonista de la película tiene estos lentes que les permite ver la realidad de las cosas. No lo que la Matrix quiere que tú veas, sino lo que en realidad es. Así que por favor, si pueden poner el video. Ok. ¿Por qué quiero que veamos este video? Porque este video nos va a ayudar a complementar muchas de las cosas que vimos la semana pasada. Es simplemente una escena, una película, pero ahí está. Pero muchas veces por las películas nos cuentan la verdad. Una propaganda, cuando se pone gente que dice, obedece. Otra propaganda y se ponen los lentes para ver la verdad. Bueno, ahí dice, cásate y reprodúcete, por lo menos antes.
promovían eso, ¿no? Ya ahora ni siquiera eso. Era todo lo contrario. No te cases y menos aún reprodúcete. Consume. Y esto, ¿qué es lo que recibe toda esta información? El subconsciente. El subconsciente. Si quieren pueden correr un poquitico más hacia adelante, ya casi hasta la parte final para que no nos vayan a poner problema con el copyright. Que si le ponen más de 30 segundos ya te empiezan a fastidiar. Dice ahí, quédate dormido, o sea, permanece dormido, simplemente obedece, consume, no hagas preguntas. Eso es lo que está detrás de toda la propaganda que nos meten por los ojos constantemente. Y esa información que él puede ver en la película, él la puede ver claramente a través de esos lentes, pero es una información que realmente está ahí. ¿Dónde entra esa información? La mente de nosotros tiene, digamos, dos áreas, dos campos. Está el área consciente, que es lo que conscientemente tú estás pensando, la información que conscientemente tú estás viendo, tú estás recibiendo, ya si que lo podemos quitar. La parte final llega el que vende los libros y demás, y llega con un bulto de billetes en la mano. Llega con un bulto de billetes en la mano. Y él se pone los lentes, y cuando mira los billetes, en el billete decía, este es tu Dios. Porque realmente ese es el Dios que controla este mundo. El dinero. A través de eso se controla todo en este mundo. Entonces, esto nos muestra cómo funciona la sociedad. Cómo caemos en la trampa de la Matrix. Porque sí, todo lo que él ve ahí a través de los lentes, sí entra a nuestra mente. Todo eso sí entra a nuestra mente, pero entra en el lado subconsciente de nuestra mente. Y ese es el lado más peligroso. Porque es el lado del cual no tenemos control en nuestra mente. Porque es una información que está ahí, está entrando, está haciendo algo, pero como es subconsciente, es decir, no somos conscientes de esa información, no podemos manejarla. Pero está ahí. Está ahí. Entonces, es simplemente algo más para complementar lo que veíamos la semana pasada. Y para que de alguna u otra forma esto nos sirva para despertar aún más a la realidad. Para que, contrario a lo que decían esas imágenes, no permanezcamos dormidos. Porque es hora de despertar. Es hora de darnos cuenta que las cosas no son tal y como se nos las presentan. Hay algo más allá. Por eso es que tenemos que buscar la forma de cada vez ser más autosostenibles, más independientes del sistema. Porque ¿a qué se dedica el sistema? A crear un problema que no existe y después monopolizar la solución del problema. Crea un problema que no existe. En el 2018 no había ningún problema. En el 2019 empezó el problema. Y en el 2021 ya estaba monopolizada la solución del problema. Y todo el mundo, sí, vamos. Porque estamos dormidos. Pero es hora de despertar. Es hora de despertar. Después de hablar acerca de todo esto, llegamos a una conclusión de lo que vimos la semana pasada. Y es de que tal y como dijo el mismo Yeshua,
La solución a toda esta problemática fue: dejémosle al César lo que es el César y entreguemos a Elohim lo que es Elohim. ¿Qué es el César? ¿Qué le pertenece al César? Todo este mundo. Si él lo quiere controlar, que lo controle. Si él lo quiere dominar, que lo domine. No caigas tú en la trampa. Todo este mundo, Yeshua lo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de un mundo superior. Mi reino es de un mundo superior. Y ahí pertenecemos nosotros. ¿Qué quiere el César? El César te quiere corriendo, te quiere a ti corriendo detrás del oro y de la plata, detrás de unas vacaciones más, detrás de una casa más grande, de un carro más lujoso. Eso es lo que quiere el sistema. Que te mantengas pensando en eso. No, necesito una casa más grande. Yo ocupo un cuarto, una cocina y un comedor. Eso es lo que yo necesito, pero yo quiero una casa que tenga 17 cuartos. No sé para qué, pero me enseñaron que yo tengo que querer eso. Que para mí no es suficiente un carro que me lleve del punto A al punto B. Necesito un carro que levite, que se maneje solo, que tenga una pantalla, que me hable, que me dé masaje, no sé. El teléfono ya no es para llamar, el teléfono para cualquier cosa menos para llamar. Porque a mí me llaman, yo no le hablo, cuélgale. Entonces nos llenan la cabeza de tonterías para mantenernos ocupados. Es como que lo veíamos la semana pasada con la imagen de la rueda de la rata. La persona se pasa todo el año, trabaja, para al final del año tal vez sacarse 10 días de vacaciones e irse a gastar el dinero que no tiene en un lugar para después regresar, trabaja, para después sacar 10 días de vacaciones de nuevo, a gastarse de nuevo el dinero que no tiene, y se mantiene ahí, y nunca sale eso. Yo hago una pregunta: si las vacaciones, si los viajes no existieran, ¿trabajaríamos tan duro? ¿No? Porque no tengo en qué botar mi dinero. Pero como quiero disfrutar de todas esas cosas, caigo en esa trampa. Y lo hablamos la semana pasada. Eso no es malo. No se trata de decir, no, es que no voy a poder nunca de vacaciones porque no voy a poder nunca. No se trata de entender que ese no es el objetivo. Se trata de estar consciente que esa no es la razón de ser. Esa no es nuestra finalidad, no es nuestra meta. En Lucas capítulo 12, vamos a ir a Lucas 12, 15. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice así. Amén, ¿estamos ahí? Baruch Hashem. Lucas 12, 15 dice: y Yeshua les dijo, miren, cuídense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es lo que le estoy diciendo, la vida no se trata de eso. Pensamos que se tratara de eso. Me paso toda la vida matándome, esclavizándome para tener más, para adquirir más, para hacer más. Y han habido muchas personas que no han logrado, sí. En la Biblia, en la Escritura, tenemos un ejemplo perfecto de alguien que lo logró. Y escribió todo un libro de su experiencia al haberlo alcanzado todo.
Y es el libro de Eclesiastés. ¿Y qué dijo Salomón? Todo lo que pidió mi corazón, yo se lo entregué. Mi ojo nunca se cansó de ver, ni mi oído de escuchar, porque en nada hay saciedad. En nada encontré la llenura de lo que quería. Y dice, tuve riquezas, tuve jardines, tuve piscinas, compré siervos. Y cuando ya no tenía en qué más gastar el dinero, empecé a acumular el dinero. Porque cuando uno llega a la posesión material de todas las cosas, ya después que posee todo lo material, empieza a querer poseer a las personas. Eso lo dice ahí en el libro de Eclesiastés. Cuando ya tuve todo lo material, empecé a querer poseer a las personas. Y ustedes saben que Salomón fue dueño de España. En aquella época era Sefardis. Y Sefardis le pertenecía a Salomón. El rey Salomón era el dueño de toda España. Por eso mucho antes de la dispersión de los judíos ya habían hebreos en España. De los tiempos de Salomón y desde antes habían hebreos en España. Pero él lo dice ahí, después que lo tenía todo, poseía todo lo material, era dueño de personas. No había más nada para mí, excepto contar mis días. Dice, todo lo que le queda al hombre es contar sus días. En otras palabras, hay que contar su vida, ya suicidarse. Por eso vemos tantos artistas y personas que alcanzan la fama, que alcanzan todo el éxito, y cuando ya no tienen más nada que alcanzar, ya no les queda más nada. Porque la vida del hombre no consiste en las cosas que él alcanza. Ese no es el objetivo de la vida. Esa no es la finalidad. No estamos acá para eso. No fuimos creados para eso. Por eso, déjale al César lo que es del César. Él quiere eso, dale. Suerte con eso. Disfrútalo el poco tiempo que te queda. Hay un estudio, porque acá mismo en Lucas 12:15, más adelante Yeshua pone el ejemplo de una persona que empezó a acumular mucha riqueza y digo, bueno, ya tengo tanta riqueza, voy a destruir mi granero y voy a hacer un granero más grande para acumular más. Porque cuando uno tiene más, quiere más. Y entre más tiene, más quiere. Nunca te vas a saciar. Se hizo un estudio de cuál es el entendimiento psicológico detrás de querer acumular cosas. ¿Por qué se quiere acumular cosas? ¿Por qué el ser humano es tan insaciable en ese sentido? Que quiere tener y tener y tener y tener. Dice, porque detrás de todo eso lo que busca es su eternidad. Es un deseo de ser eterno. Y piensa, el cerebro analiza, bueno, si tengo muchas riquezas, pues más difícil que me enferme. Y si me enfermo, más fácil me puedo curar, porque tengo el poder para hacerlo. Y de hecho sí, el cáncer, por ejemplo, una persona que tiene cáncer tiene más posibilidades de sanarse un rico que un pobre. Porque el pobre, el que no tiene dinero, le toca irse a un hospital y que para el cáncer, el tumor que tenga, le meten todas las quimioterapias que hay hasta que le funciona una. Y en el proceso se le cae el pelo, se pone flaco. Acaban con esa persona. Sin embargo, a una persona que tiene el dinero suficiente, esa persona va al hospital, él paga y cogen un pedazo de ese tumor y lo clonan en un laboratorio. Y ahí a ese tumor clonado le meten todas las quimioterapias hasta que encuentran cuál es la que funciona. Y cuando encuentran cuál es la que funciona, ahí se van y se la aplican a la persona. A lo mejor no se salva, pero tiene más chance que el que le metieron las 1500 quimioterapias. Pero esa es la psicología de querer abarcar, de querer buscar la eternidad. Y en Yeshua ya la tienes. ¿Qué más necesitas? En Yeshua ya la tienes. Él ya te va a dar la eternidad que tú quieres. Porque eso es lo que busca al final del día el ser humano. Los ricos, cuando ya están podridos de dinero y no tienen en qué más gastar el dinero, ¿en qué la gastan?
en una cápsula para que lo congelen, para que si en el futuro la tecnología avanza lo puedan resucitar. Yeshua te va a resucitar de gratis. Sentido común. Entonces, al César lo que es el César y a Elohim lo que es Elohim. ¿Y qué es de Elohim? ¿Qué le pertenece a Elohim? Todo nuestro ser. Eso es lo que le pertenece a Elohim. A Elohim, todo nuestro ser. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo lo que somos y lo que Él mismo compró a precio de sangre. Entonces, ¿a quién le voy a entregar mi vida? ¿Al faraón? Que no ha dado un centavo por mí, al contrario, me cobra. Al faraón, para yo pertenecer al faraón, me cobra. Dame. Y Yeshua ya dio para que yo le perteneciera a él. ¿Qué hay que hacer? Romanos 12, 1 al 2 lo dice clarito. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Elohim que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Tú eres lo que le pertenece a Elohim. Entonces, entrégate a él. Dale a Elohim lo que es Elohim. Entregue tus sueños. No está mal que tu sueño es tener una mansión. No está mal. Entrégale ese anhelo a él. Y él lo cumplirá. Porque dice la Escritura en el Salmo 145, el Eterno complace los anhelos de aquellos que piden conforme a su corazón. Si Él te lo va a dar, no te digo que no lo quieras, pero no te esclavices, no te dejes esclavizar detrás de una cortina de humo, detrás de algo que realmente no sirve. Sigue diciendo, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Nosotros no podemos vivir según lo que en este tiempo se piensa, se opina o se habla. En otras versiones dice, no se amolden al mundo actual. La semana pasada decíamos, no te asimiles a Egipto. Porque por eso fue que Israel terminó siendo esclavo, porque se asimiló a Egipto. Entonces no te amoldes al mundo actual. Al contrario, cambie su manera de pensar. En otras versiones dice, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Entregarnos totalmente a Él. ¿Y cómo me entrego totalmente a Él? Apartándome totalmente de lo que el mundo vive. De la forma, del estilo, del criterio de este mundo. Sigue diciendo, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Elohim, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim? Cuando yo me separo de este mundo, cuando soy apartado de los criterios y dejo de correr detrás de lo que corre este mundo. Nosotros estamos en la Matrix, estamos acá y estamos sometidos a ella en muchas áreas. Sí, tenemos que trabajar, tener un empleo, no queda de otra. El que tenga el privilegio de tener su propia empresa, Baruch Hashem, pero muchos dependemos de un empleo, del sistema bancario, de muchas cosas. Sus medicinas, que lo que buscan es medio sanarnos,
para no perder el cliente, pero el que tenga la posibilidad de investigar un poquito más, estudiar un poquito más y buscar una medicina alternativa, hágalo. No dependas de lo que este mundo te da. Miren, un niño. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un bebé? Un bebé cuando tiene hambre se levanta de la cuna, va a la nevera, se prepara un sándwich y se lo come. No. Y ahí llegas tú a revisar el pan para no morir en papa. Creo que, tiene hambre. Vamos a darle comida. Uno se enferma. 911. No, tengo tos, me duele la frente. No. Edúcate y no vas a depender de eso. Deja de ser como un bebé que cada vez que le pasa algo tiene que salir a depender del sistema. Y libérate de todas esas ataduras. Puedes liberarte, es posible. La alimentación, bueno, en cierta área dependemos de esa alimentación, pero el que tenga la posibilidad de sembrar una papa en el patio, siémbrala. Una mata de plátano, siémbrala. Busca la forma de cada vez más ir saliendo de Egipto, ir saliendo de Egipto, ir saliendo de Egipto. El Eterno, cuando le fue a hablar a Moshe para liberar a su pueblo, ¿qué le mostró? Una zarza ardiendo. Ahora, ¿el Eterno era la zarza? No, él no era la zarza. Dice la Escritura que él era el fuego que estaba en la zarza. Él era el fuego que estaba en la zarza. Pero la zarza, entonces, ¿a quién representa? La zarza tiene una cualidad, y es que todas sus espinas están hacia adentro. Un arbusto con todas las espinas hacia adentro. Es decir, que meter la mano, bien facilito. Meter la mano y nada te va a pasar porque todas las espinas están para adentro. Pero sacar la mano de ahí te va a costar sangre. Va a costar sangre sacar la mano de esa zarza. Entrar a Egipto fue muy fácil. Muy fácil fue entrar a Egipto. Salir de Egipto costó sangre. Costó dolor. Bueno, sí, Egipto sufrió. No, pero los hebreos también sufrieron. Pero cuando Moshe llegó, para empezar, cuando Moshe llegó a pedir la libertad, Faraón dijo que trabajen más. Y de las plagas no fue sino hasta la tercera o la cuarta plaga que el Eterno dijo, aquí voy a hacer distinción de mi pueblo. Es decir, que cabe la posibilidad de que las primeras plagas sí las sufrieron. Cabe la posibilidad de que las primeras plagas sí las sufrieron. Entonces, salir de este sistema ya es doloroso, pero hay que hacerlo. Hacerlo tanto como sea posible. Estamos en la Matrix, pero no somos de ella. Y eso es lo que hay que tener en la mente. Yo no dependo de este sistema, yo no dependo de esto. Mi dependencia, mi sustento, mi alimentación, mi salud, no depende de este sistema. Entonces, buscar salir. El propósito de hoy es que entremos más en este tema de salirnos, tanto como sea posible, de la Matrix. Tanto como no sea posible. Ahora bien, estamos hablando que queremos salir del sistema faraónico. Queremos salir de ahí. Pero tenemos que ser inteligentes para poder salir. Ser sabios para poder salir. Y lo primero que entendemos es que el método que se utiliza para mantenernos sumisos ahí y entretenidos dentro de ese sistema es nuestros más básicos instintos. Nuestros más básicos instintos. Como el cerebro humano en su instinto básico es peor que el de un animal. Porque los animales, uno entrena a los animales bajo el sistema de gratificación. Es decir, un animal hace algo bueno
y tú le das un premio, toma. Al perrito, sit, se sienta, coge la galletita. Da la vuelta, coge la galletita. Pero el ser humano se mete en un casino, pierde todo el dinero y va y vuelve y lo hace. Que no recibió ninguna gratificación, perdió y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí, esclavizado ahí. Es peor que el de un animal. Porque por lo menos al animal, si tú le dices sit y él se sienta y tú no le das nada, la próxima vez te va a morder la mano. El ser humano sigue ahí. Ay, perdí. Ay, perdí la casa. Perdí el carro y sigue ahí. Y termina, como lo que decía Iris ahora, termina viviendo en la calle. Peor que un animal. Y el sistema se aprovecha de esa psicología. Y te mantiene ahí, dándote pequeñas gratificaciones para que te mantengas sumiso. Te mantiene en la consumición. Consumiendo. Eso en Cuba funcionó. En Cuba te mantienen en el consumismo. En el consumismo pantalón, con su misma camisa. No va a consumir nada, es que te mantienen con lo mismo siempre. Con su misma pobreza. Y está el borracho en la esquina. ¡Que viva Fidel! Muriéndose de hambre. Porque lamentablemente el ser humano es así. Por eso estamos hablando de la importancia que es confrontar la cautividad. No acomodarte en la cautividad. No te acomodes. Busca constantemente ser libre de ella. Es por esto que quiero que empecemos, porque ahora que vamos a empezar, esa era la introducción. Quiero que empecemos con una pregunta muy importante. A profundizar en este tema, pero con una pregunta muy importante. Y es una pregunta que se encuentra dentro de esta parashá. En esta parashá, Moshe le hace una pregunta al faraón. Y ese es el primer punto de esta enseñanza. Punto número 1. ¿Hasta cuánto te negarás a someterte a mí? En Éxodo, capítulo 10, versículo 3. Éxodo 10:3. Dice así. Bueno, le voy a dar un tiempo para que lleguen. Me dicen amén. Dice Éxodo capítulo 10 versículo 3. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: esto dice Adonai, el Elohim de los hebreos. Por eso es importante la identidad. No dijo el Elohim de los colombianos, ni de los dominicanos, ni de los cubanos, ni de los griegos. No. Mucho menos iba a decir el Elohim de los egipcios. Es el Elohim de los hebreos. O sea, ¿cuál es el Elohim que liberta? El Elohim de los hebreos. Si quiero ser libre, ¿qué tengo que ser? Hebreo. Porque ese es el Elohim que liberta. Dice el Elohim de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Es una pregunta como retando al faraón. ¿Hasta cuándo? ¿Qué estás esperando que pases? ¿Qué tienes que vivir para que aceptes que te vas a tener que someter a él? ¿Qué estás esperando? Tarde o temprano va a pesar. ¿Qué estás esperando? Y aquí había recibido su buen round de golpes. Esto no fue con la primera plaga que pasó. Bueno, faraón, ya tuviste sin agua una semana. ¿Hasta cuándo? No. Y aquí habían pasado cosas. Esta es una pregunta crucial para nuestra propia libertad. Porque es la pregunta que define
al faraón? ¿Cuándo te vas a someter? ¿Cuándo vas a ceder? ¿Cuándo vas a dar tu brazo a torcer al Eterno? La semana pasada habíamos hablado sobre la representación que cada uno de nosotros tiene con el faraón. El faraón, ¿a quién representa? A cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene un lado como el de faraón. Mejor dicho, nuestra naturaleza, nuestra esencia es como la del faraón. No quiere decir que el Eterno nos creó así. El Eterno no nos creó como el faraón. No, el Eterno nos creó totalmente obedientes a Él. Pero al primero que Él creó, totalmente obediente a Él, falló. Y de ahí para allá todos hemos nacido con ese fallo. Y perdimos nuestro diseño original y estamos ahora en una naturaleza caída. Entonces, en sí, la esencia humana, y lo dice en Génesis capítulo 6, ¿qué dice Génesis capítulo 6? Porque el hombre desde que nace, de continuo, solamente piensa el mal. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Dice en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 16. Me avisa cuando estén en Gálatas 5, 16 al 17. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu de Santidad los guíe en la vida. Y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es un versículo muy importante porque en algunas versiones van a encontrar que dice sean guiados por el Espíritu y no caigan en los deseos de la carne. Algo así va a decir. Y si lo dice así está mal. Porque te está poniendo a ti la responsabilidad de que tú no puedes caer. O sea, te pone en el enfoque en el que no falles. Cuando te lo dice de esa manera, te está diciendo, obedece al Eterno y no le falles. Entonces tienes esa carga de que no puedo fallar. Pero cuando entendemos lo que realmente nos está diciendo, que está diciendo, déjate guiar por el Ruach, deja que el Espíritu de Santidad te guíe, y cuando tú te dejes guiar por el Espíritu de Santidad, te aseguro que no caerás en los deseos de la carne. Entonces el no caer llega como consecuencia de que tú has sido obediente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? En un sentido básico, porque pudiéramos profundizar mucho en lo que es ser guiado por el Espíritu y terminamos en que ser guiado por el Espíritu es ver una profecía que va a pasar dentro de 10 años. Pero en un sentido básico, ser guiado por el Espíritu, Ezequiel 36. Y yo pondré mi Espíritu dentro de ustedes para que anden en mis estatutos y guarden mis mandamientos. Entonces, en un sentido básico, ser guiado por el Espíritu es guardar los mandamientos. Simple, fácil. Y el que vive así no se dejará llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Que, en primera instancia, ¿qué nos está diciendo acá Rab Shaul? Que hay una pelea interna. Pero ¿quiénes son los que tienen esa pelea interna? ¿Todo ser humano tiene esta pelea interna? No. No. Solamente los que han recibido el Espíritu de Santidad. Porque la pelea está entre la naturaleza humana y el Espíritu de Santidad.
O sea que para que se dé la pelea, los dos tienen que estar. Si solamente está la naturaleza humana, no hay ningún tipo de pelea. Entonces, ¿quiénes son los únicos que peleamos? Nosotros. En el mundo no hay esa pelea. En el mundo no hay nadie pensando, bueno, ¿será que obedezco al Eterno o será que no? No. Eso lo hablamos la semana pasada. Este es el verdadero libre albedrío. Decidir obedecerle o no. Decidir amarlo o no. Ese es el verdadero libre albedrío. Porque todo está en las manos del cielo, excepto el temor al cielo. El libre albedrío realmente depende en decidir obedecerle o no. Entonces, los únicos que presentan esta pelea entre el faraón y Yeshua son los que tienen estos dos dentro de ellos. Su naturaleza humana, que quiere hacer constantemente lo malo, y el espíritu de Elohim, que busca impulsarte a obedecerlo a él. Cuando tú recibes el espíritu de Elohim, cuando tú vas a las aguas, cumple lo que dice Hechos 2:38. Cuando tú vas a las aguas, primero dice, arrepiéntanse, hagan teshuvá, retornen al camino del Creador y sumérjase cada uno en el nombre de Yeshua, para que sus pecados sean perdonados y recibirán el espíritu de santidad. El que no ha hecho ese procedimiento no tiene esta pelea. Nunca va a tener esa pelea. Porque esa persona no ha recibido el espíritu de santidad. Entonces, ¿qué pelea va a tener? Él simplemente está siendo guiado por su naturaleza pecaminosa, punto. Y uno puede decir, no, pero es muy bueno. Él es muy buena persona, ella es muy buena, pero está bien, no importa. Eso no quita que no sea guiado por su naturaleza pecaminosa. No hay que ser un asesino, un violador o un terrorista para tener naturaleza pecaminosa. Todo ser humano la tiene. Cada persona tiene esas dos bestias, esos dos perros de pelea dentro de ella, dentro suyo. Dos enormes bestias que la una busca devorar totalmente a la otra. Son dos perros que apenas se encuentren, uno va a matar al otro. Ahí no hay otra salida. No va a haber empate. Uno va a destruir al otro. Cuando los dos se encuentren, uno va a destruir al otro. Una se llama el espíritu de santidad y la otra se llama la naturaleza pecaminosa. Un perro se llama la inclinación al bien y la otra la inclinación al mal. La pregunta es, ¿cuál va a ganar? Nadie responda. Carmen, ¿cuál usted cree que estos dos perros va a ganar? ¿El perro del espíritu o el perro de la carne? ¿Cuál? ¿El perro del espíritu? ¿Por qué? Carmen. ¿Por qué el perro del espíritu? Gracias por responder la pregunta, hermano. No va a ganar ni uno ni el otro. Va a ganar el que más tú alimentes, el que más tú entrenes, el que más activo esté en ti. Porque cuando se llega a la situación donde la decisión que tomo va inclinada hacia los deseos de la carne, hacia la mala inclinación, hacia la naturaleza pecaminosa, o va inclinada hacia la buena inclinación, hacia el espíritu, cuando se presenta la situación que esos dos perros se unan ahí, tengan que pelear, el que más yo haya alimentado hasta ese momento es el que va a ganar. Es el que más va a alar, es el que más fuerza va a tener. Por eso dice Rab Shaul, déjense ser guiados por el Espíritu. En otras palabras, alimenten más el Espíritu y nunca van a ser guiados por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En este caso, uno
representa al faraón y el otro al pueblo de Israel. Una de estas dos fuerzas que tenemos dentro, uno de estos dos perros, es el que representa al faraón. Esa fuerza a querer pecar, a querer hacer lo malo, esa inclinación al mal, en hebreo se llama Yetzer Hará, mala inclinación. Ese es el que representa al faraón. Pero la inclinación al bien, que es el espíritu que el Eterno pone dentro de nosotros, representa a Israel. Dentro nuestro tenemos esas dos fuerzas. Una de ellas es Israel, que desea salir del sistema de Egipto. En hebreo, Egipto, la palabra Egipto es Mitzrayim. En hebreo, Egipto es Mitzrayim. Y Mitzrayim es una palabra en plural. Es la palabra en plural de la palabra Metzar. Metzar tiene el Strong 4712, para que lo quiera investigar. Y Metzar traduce algo apretado, problemas, angustias. Eso traduce Metzar. De ahí viene, es decir, que Mizraim es muy apretado, muchos problemas, muchas angustias. Israel, nuestra inclinación al bien, desea salir de las angustias, de los problemas, desea ser libre para adorar al Eterno. Pero al mismo tiempo tenemos dentro nuestro al faraón, que no quiere dejar ir al pueblo, que lo quiere mantener sometido al sistema y a los placeres del sistema. Esa es la pelea, esa es la confrontación que se da dentro nuestro. Entonces, cada uno de nosotros tiene que identificar esas áreas en su carácter, en su forma de vivir, en su manera de vivir, y identificar en cuál área está gobernando Faraón. ¿Qué área de mi carácter está siendo gobernada por el Faraón? ¿Qué área de mi vida está siendo gobernada por el Faraón? Y confrontar esa cautividad preguntándote a ti mismo: Santos, ¿y hasta cuándo vas a negar someterte al Eterno en esta área? ¿Hasta cuándo vas a negarte a someterte al Eterno en esto? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos, las cuales hemos negado a someterse a Él. Entonces, esa es la pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Identificar esas áreas. ¿Qué área de mi vida? ¿Qué área de mi personalidad? Y no puede existir la excusa en nuestra mente de decir: es que yo soy así, yo nací así, a mí me criaron así, ¿y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? El que se inventó la frase "Dios me ama y me acepta como soy" es un hijo del diablo. Eso fue un hijo del diablo el que dijo eso. Porque ¿en qué parte de la Biblia dice Dios te ama como tú eres? Al contrario, dice: la Torá de Adonai transforma el alma. La Torá de Adonai es para transformar al alma y para enderezar todo lo torcido. Entonces, ¿en qué momento llegamos a pensar que llegamos al Eterno para quedarnos de esa manera? No, toda área de nuestra vida tiene que ser sometida a Él. ¿Y hasta cuándo va a ser esa labor? Hasta que te vayas. Hasta que te vayas o hasta que sea transformado. Eso nunca va a parar. Eso nunca va a parar. Cuando yo vea a alguien que entra aquí así, levitando por el aire y resplandeciente del pelo hasta el dedo gordo del pie, dice: oh, ya ese ya no tiene más nada que cambiar. Yo no sé por qué el Eterno lo dejó aquí, pero ese ya no tiene más nada que cambiar. Yo no sé por qué no se lo llevó. Pero constantemente esa pregunta
tiene que estar en nosotros. ¿Hasta cuándo vas a negarte a someterte al Creador? ¿Cuáles son los deseos del faraón? ¿Cuáles son los deseos del faraón que tenemos que identificar en nosotros? Que tienen que ser sometidos a él. Ahí mismo en Gálatas 5, mismo donde estábamos, en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Esas son las prácticas del faraón. Esos son los deseos del faraón. Y sí, hay muchas graves: homicidio, fornicación, adulterio, idolatría. Pero hay otras más simples, como la envidia. La envidia. Si yo tengo envidia, ¿hasta cuándo te negarás someterte al Eterno? La lascivia, los pleitos. Y eso puede estar en cualquiera de nosotros. Ustedes saben que hace un tiempo atrás, dentro de las mismas raíces hebreas, había una congregación, un grupo, que estaba buscando la forma de ellos implementar en su congregación algo que llamaban la práctica de los patriarcas. Y era permitir que un hombre tuviera más de una esposa. La Torá en aquella época lo permitió. Pero el Brit Hadashah, como vino a elevar la conciencia de la Torá, dice que sea hombre de una sola mujer. Punto. Pero como estaban siendo conducidos por el faraón, por su faraón, por los deseos del faraón, no vamos a ver cómo le damos la vuelta al mandamiento y nos salimos con la nuestra. Y seguimos en la Torá alimentando la lascivia. Porque esa alajá, digámoslo de esa manera, no es una alajá inspirada por el Espíritu de Santidad. No, es que el Espíritu me habló ayer y me dijo que es necesario que yo tenga 4 esposas porque Él me va a dar a mí también las 12 tribus. ¿Ah? Qué bueno. Qué bueno. No, y la Torá lo permite. Me dice que mientras yo la pueda mantener, estamos bien. Ok. Dale. Dalo. Adelante, faraón. Pero recuerda, ¿hasta cuándo te vas a negar a someterte a mí? Dijo el Eterno. En 1 Corintios 15, 53-54 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que están escritas: sorbida es la muerte en victoria. Pero tenemos que estar conscientes que antes de escapar el sistema esclavizante que existe allá afuera, tengo que superar el sistema esclavizante que tengo acá. La corrupción que tengo acá. La pelea personal. Porque hoy los jóvenes, con tanta tontería que se inventan, quieren cambiar el mundo.
pero no saben ni tender la cama. Salen con carteles allá afuera a destruirlo todo, a quemar carros, a quemar negocios, a matar policías, porque ellos van a cambiar el mundo, pero no hay quien entre al cuarto de ellos. Entonces, no podemos caer en el mismo sistema, no podemos caer en el mismo patrón. No, yo voy a plantar un huerto en mi casa, no voy a comprar más nada allá afuera, voy a botar la televisión, pero sigues teniendo problemas con tu hermano que está al lado tuyo. Entonces sí, te liberaste del sistema allá afuera, pero tienes un sistema acá, tienes un faraón acá que no se quiere someter al Creador. Ahí es donde tenemos que empezar. Allí es donde tenemos que empezar. Entonces, ¿cómo dominamos este faraón? ¿Cómo dominamos a este faraón? En 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro 1, a partir del versículo 3, nos da la solución para vencer a este faraón, para destruir a este faraón. 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Me dicen amén cuando estén ahí. Amén, Baruch Hashem. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿A qué pertenecemos nosotros? A la vida y a la piedad. Nosotros no tenemos ningún tipo de comunión con la muerte. No tenemos ningún tipo de unión con la muerte. Ni con nada que se asemeje a la muerte. Nosotros pertenecemos a la vida. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Llegar a ser participantes de la naturaleza divina, llegar a ser practicantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en este mundo a través de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a la emuná virtud. ¿Qué es la emuná? Cuando hacemos un estudio profundo de la emuná, nos damos cuenta, porque emuná es lo que se traduce como fe. Y fe se ha quedado en ser optimista. ¿En qué nos ha quedado fe? En ser optimista. Todo va a salir bien, todo va a cambiar, todo va a... en eso ha quedado la fe, en un optimismo. Pero emuná, la palabra emuná, que es la que traduce como fe, dice la escritura, Elohim, en Deuteronomio capítulo 7 dice, Elohim, Él es la emuná. Él es la emuná. Es decir, que cuando la escritura nos habla de fe, es cuando el Eterno pone esa porción de su espíritu dentro nuestro. Eso es tener emuná. Porque esa escritura, Elohim, Él es la emuná. Entonces, yo no tengo emuná. Yo no tengo por qué tener emuná. Yo he recibido la emuná. La emuná me ha rescatado a mí. Me ha tomado a mí. Y me ha llenado a mí. Yo no tengo por qué tener emuná. Para mí es imposible tener emuná. Si yo vivo en una naturaleza cautiva, ¿cómo voy a tener emuná? Él pone la emuná en cada uno de nosotros. Y cuando Él pone esa emuná, ¿qué tienes que hacerle tú? Añádele virtud. ¿Qué es virtud? Lo que acabó de pedir Iris acá. Buenas obras.
Si ya Él puso su porción en ti, actúa bajo los principios de Él. Ama como Él te amó, a través de las buenas obras. Y a las buenas obras añadirle conocimiento. Porque no es simplemente ser bueno. Ah, sí, Él ayuda a todo el mundo. Ok, está bien. Y ahí, se quedó en ayudar a todo el mundo. No, hay que añadirle conocimiento. Hay que conocer la verdad. Hay que conocer la Escritura. Hay que conocer lo que tu Creador demanda de ti. Tú no puedes esperar a que alguien se pare aquí y te diga, tienes que guardar el Shabbat. Tienes que guardar las fiestas. No, es tu responsabilidad. Es tu salvación. El pastor, el liderazgo es un bastón en el cual te apoyas. Sirve para guiarte, pero es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Ten buenas obras, pero acompáñalas con el conocimiento. ¿Por qué? Sigue diciendo, el conocimiento te va a llevar al dominio propio. ¿De qué te sirve conocer si no eres capaz de usar ese conocimiento para dominar tus impulsos? ¿De qué te sirve saberlo todo, saber de todos los versículos, si a la primera prueba caes? No, ese conocimiento tiene que ser utilizado para que te dé dominio propio, porque el dominio propio, sigue diciendo, te lleva a la perseverancia. Cuando tienes dominio propio, entonces tienes el poder de perseverar en este camino. De no dejarte ser dominado por el faraón. Y a la perseverancia, piedad. Es decir, misericordia por otros. ¿Por qué? Porque cuando creces en conocimiento, creces en dominio propio, suele levantar el ego. Es que yo sé, yo hago, yo puedo. Y está bien, tienes razón. Tú sabes, tú haces, tú puedes. Pero mantente en tu nivel. Mantente en tu nivel. Mantente lleno de piedad y de misericordia por otros. O sea, tu crecimiento no puede servir para condenar a otros. Pero ¿cómo es capaz de hacer semejante tontería? Eso yo nunca lo haría. No. Mantente lleno de piedad, lleno de misericordia, para que esa misericordia te lleve al afecto fraternal. Y el afecto fraternal te lleva al más sublime, que es el amor. Ahí está, una escalera de 7 escalones. Paso a paso en qué áreas debes ir trabajando para que el faraón nunca te domine. Sigue diciendo, porque si estas cosas están en ustedes, y no solamente que estén, sino que dicen, y abundan, nunca los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que el que básicamente dice, el que no está trabajando en esto, no está haciendo nada acá. No está haciendo nada acá. Si no estamos trabajando en estas áreas, no estamos haciendo nada acá. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Acá está la respuesta. Como dijo Moshe, no tienes que subir al cielo a buscarla, ni bajar al abismo a buscarla. Está aquí en tu boca y en tu corazón. Está cerca de ti. Es simple lo que tenemos que hacer. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach.
Es simple. Esto no es nada del otro mundo. Por eso la Escritura dice: los mandamientos de Elohim no son ociosos, no son gravosos, no son difíciles de hacer. El Eterno a nadie le pidió: ve, suba a la cima de una montaña y ponte a ayunar y a meditar 3 días. ¿No te pidió eso? No, sigue aquí con tu vida normal, pero sírveme a mí. Cumple mi voluntad. Empieza a trabajar en cada área de tu vida, paso a paso. Haz una cosa primero, después la otra, pero mantente en el crecimiento. Mantente activo. No te dejes desviar por lo que este mundo te quiere distraer. No caigas en esas tonterías. Y vas a experimentar la verdadera libertad. Vas a experimentar la verdadera bendición. Y vas a experimentar sobre todo la verdadera llenura. Que sin tenerlo nada, vas a vivir como aquel que lo posee todo. Al faraón se le combate con la misma escritura. Es nuestra mayor arma contra él. Por eso, siempre que se levante nuestra mente, siempre que ese faraón que tenemos dentro se levante en nuestra mente y decir: ¿quién es Adonai? ¿Y yo por qué voy a obedecer a Adonai? Con la misma escritura se le responde. Cuando Hasatán en el desierto quiso, las malas traducciones dicen, quiso tentar o quiso poner a prueba a Yeshua. Eso está mal. A Yeshua no se le puede tentar, ni se le puede poner a prueba, porque entonces ya no sería Elohim, sería un ser humano que puede fallar. Dice que Satán mostró quién era Yeshua. Es decir, Yeshua era el único que lo podía vencer a él. Pero ¿cómo Yeshua lo venció? Reprendo al Satán. ¿Yeshua se puede hacer eso? No. Escrito está. Es calmadito. Yeshua calma. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Yeshua, tírate. Escrito está: no tentarás a Yahweh tu Elohim. Yeshua, adórame. Escrito está: solo a Yahweh tu Elohim servirás y solo a él adorarás. ¿No se puso a caerle a palo al diablo ahí? Al faraón se le destruye con la misma escritura, con la misma palabra. La herramienta se nos ha sido dada. Por eso dice que él no nos dejó solo, ni nos dejó huérfanos. Aquí nos dejó lo que teníamos que hacer. Entonces, cuando Faraón se levante, porque se levanta acá en la mente, a querer tirarte por el suelo, a querer esclavizarte más, a mantenerte más cautivo, ¿qué tú le vas a responder? 2 Corintios 10:5. Cada pensamiento que se levante en contra de la voluntad de Adonai, tú le vas a responder: y toda altanería que pretende impedir que se conozca Elohim, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia al Mashiach. Tú no tienes que pelear con lo que está en tu mente. La mente es una computadora. Y a las computadoras le entran virus. Es inevitable. Y cuando entra un virus en una computadora, ¿qué tú haces? Le pones un antivirus. Primer antivirus, 2 Corintios 10:5. Software instalado. ¿Ven? El Shabbat. No, vámonos para el parque en Shabbat. Todo pensamiento altivo es llevado cautivo a la obediencia al Mashiach. Desapareció la idea de cantar el Shabbat. Porque para eso es la escritura. ¿Qué más? ¿Qué otro? Este es buenísimo.
Santiago 4:7. ¿Por qué? Porque aquí se preguntó el faraón, ¿hasta cuándo te negarás a someterte al Eterno? ¿Y cómo dice Santiago 4:7? Someteos pues a Elohim y resistid al Satán y él huirá de vosotros. Simple. Se levanta el faraón, yo me someto a Elohim y te resisto. No te voy a hacer caso. Más duro yo aquí parado sin hacerte caso que tú ahí fastidiándome. Él se va a... Eso como cuando en la escuela le van a hacer bullying a uno. Quieren hacerte bullying. Qué gordo y qué feo. Y tú... Se va a cansar de estar ahí diciendo sandeces, diciendo estupideces. Y se va a ir. Y el otro día, ¿tú crees que se va a venir a fastidiarte? No, porque él sabe que eso a ti no te interesa. Él sabe que eso a ti no te afecta. Entonces, más ganas tú, no moviéndote, quedándote en tu lugar, que lo que el Satán te pueda fastidiar. Sin embargo, si fallamos en todo esto que hemos hablado, porque este fue apenas el primer punto, vamos ahora al segundo punto. Si fallamos en todo esto que hemos hablado, si fallamos en someter esas áreas de nuestra vida a su voluntad, y someterlo es fácil, simplemente hay que hacerle caso a la Escritura. Simplemente hay que hacerle caso a lo que la Escritura dice. Pero si fallamos, ¿qué dice? Hasta que llegue el punto de la desesperación. El Eterno le dijo sí a Faraón. Después que le preguntó en el capítulo 10, ven acá, Faraón, ¿hasta cuándo tú vas a estar sin someterte a mí? ¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí? En el capítulo 11, versículo 1 le dijo, entonces Adonai le dijo a Moshe, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Ese con un golpe más suena como si se hubieran cogido una vasija de barro y le hubieran dado pum y no se rompe. Pum y no se rompe. Pum y no se rompe. Dice, un golpe más. ¡Suábana! Se reventó la vasija. Así dijo el Eterno. Golpecito más. Ya lo que queda es clic y se cae. Heriré al faraón y a la tierra de Egipto un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Entonces, ¿quién representa a Israel? Nuestra alma, que busca obedecer al Eterno. Israel representa nuestra alma que busca obedecer al Eterno. ¿Y qué representa el faraón? Nuestra mala inclinación, la carne, la naturaleza pecaminosa que busca impedir que el alma sirva al Eterno. Pero a esa naturaleza pecaminosa es a la que al que el Eterno le dice, si no te sometes, te voy a dar golpe hasta que te desesperes. Hasta que llegues al punto de la desesperación. Por eso les decía al principio, esto no aplica a los de allá afuera. Los de allá afuera, uno dice, no, pero aquel roba, aquel yo lo conozco y comete adulterio, aquel yo sé toda la sandeces que hace y no le pasa nada. Sin embargo yo, que lo único que he hecho fue que este Rosh Hodesh me fui para Disney y me ha ido. Me chocaron el carro, me robaron la billetera, me botaron del trabajo, nada más porque no hice Rosh Hodesh. Es que al Eterno no le interesa el que está allá afuera, a él le interesas tú. Él está buscándote a ti, no el que está allá afuera. No pienses más en el que está allá afuera. El que está allá afuera se quedó afuera. Preocúpate por ti que estás adentro. De que permanezcas adentro cuando Él llegue. Que cuando Él llegue, tú digas, no es más que estoy adentro. No es más que estoy adentro.
Esto es precisamente lo que sucede cuando no obedecemos el llamado del alma. Pregunta, ¿tenemos alma? ¿Tenemos alma? No. Somos alma. Y esa es la gran equivocación por la cual muchos caen, porque piensan que lo que tienen es un alma. No, usted no tiene ningún alma, usted es el alma. Génesis, acompáñame, Génesis capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice, ¿estamos ahí? Génesis 2, 6 al 7. Refresco. Lubrico. Génesis 2, 6 al 7. Por eso me hacía falta lubricar ya. Amén. Dice así. En cambio del suelo brotaba manantiales que regaban toda la tierra. Versículo 7. Luego Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Insufló aliento de vida en su nariz. Y el hombre se convirtió, dice, en un ser viviente. En hebreo, Nefesh Hayá. Vino a ser un Nefesh Hayá. Y la palabra Nefesh, ¿qué traduce? Alma. Entonces, ¿qué creó el Eterno? Un alma. Él no creó un cuerpo y le puso un alma. No, él creó un alma y la metió dentro de un cuerpo. Él creó un alma y la metió dentro de un cuerpo. Por eso dice en Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis, bueno, vamos a darle un tiempo que lleguen ahí. Mateo 10, 28. Dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Seol. Es decir, ¿qué le interesa a Yeshua? ¿Que sobrevive el alma o que sobrevive el cuerpo? El cuerpo va a ser destruido. El cuerpo no importa. Él lo que vino a salvar fue al alma. Y si él vino a salvarnos a nosotros, entonces ¿qué somos? El alma. Esto es muy importante. Esto es crucial. Porque muchos piensan que más bien son un cuerpo con un alma. Y por eso le dan más importancia a los deseos del cuerpo que a los deseos del alma. Se mantienen alimentando el cuerpo, dándole placer al cuerpo, y el alma no saben nada del alma. Hay algo bien interesante porque hay un libro que se llama Guía de Perplejos y hablan acerca de este mismo tema, porque resulta que el autor de este libro se le acerca a una persona y le dice, tengo una pregunta porque hay algo irónico en la Torá. Y dice, bueno, ¿qué? Está bien. Hazme tu pregunta. Y dice, bueno, realmente el hombre, después de haber pecado, terminó en una condición mucho mayor que antes de haber pecado. ¿Ok? Explícame eso porque ahí sí me dejaste perdido. Sí, Dios crea al hombre y dice que no puede comer, crea al hombre y dice que está desnudo y él no sabe, dice, Adán no sabía que estaba desnudo. No le importaba estar desnudo. Después que come del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, ahora el resultado de su pecado fue estar en un mayor nivel. Antes Adán no sabía la diferencia entre el bien y el mal. Ahora que comió, sabe la diferencia entre el bien y el mal. Es como un ser humano. Antes era como un animal, ahora es como un ser humano. Ese es el argumento de ese personaje, ¿no? Y el autor del libro le responde, no.
yo les voy a decir literal como dice el libro, como le responde. Dice, o tú eres un estúpido o tú leíste eso borracho. Porque a nadie se le puede ocurrir semejante tontería. Dice la Torá, Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Y después que comió del árbol, quedó sujeto a sus sentidos, porque dice que el árbol era deseable a sus ojos. Es decir, antes era ese alma viviente. Antes lo único que le interesaba a Adán era lo espiritual. Por eso a Adán no le importaba si tenía ropa o no tenía ropa. No le importaba eso. Él estaba enfocado en lo espiritual. Él era un alma viviente. Después que comió del árbol, fue que dijo, estoy desnudo. Y quedó sujeto a sus sentidos y a sus pasiones. Entonces, más bien, después que comió, quedó como un animal, que es sujeto a sus sentidos y a sus pasiones. Y eso es lo que pasa con la humanidad, que piensa que es eso, como un animal. Y por eso hoy, si a ese animal le da por decir, yo siendo macho, me da la gana de estar con otro macho, no importa, porque soy un animal. Un alma no hace eso. Un animal sí. Eso es lo que pasa. Por eso es importante que tengamos la conciencia correcta. Entonces, el alma empieza a llamar. El alma empieza a dar gritos. Porque ella quiere servir a su creador. Pero nosotros estamos sordos. Porque estamos demasiado ocupados dándole gusto al cuerpo. Pensando que es lo que somos. Como pensamos que somos un cuerpo, que lo que tiene es un alma, pues no me importa lo que quiere el alma. El alma quiere obedecer al creador. El alma quiere ser libre. Pero yo estoy demasiado ocupado, estoy sordo a las peticiones de mi alma. Y estoy enfocado en lo que mi cuerpo quiere. Mi cuerpo quiere, le gusta el puerco, métele 600 chicharrones. No importa, eso es lo que él quiere. El cuerpo quiere fiesta, pues métele fiesta. ¿Dónde dan toda la fiesta? Aquí, vamos para allá. El cuerpo, ¿qué quiere el cuerpo? Dale lo que el cuerpo quiera. Por eso, ¿cuál es la frase que existe allá afuera? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Porque el cuerpo está pidiendo, tin, tirín. Pero nosotros acá vamos a cambiar la frase. Hoy es Shabbat y el alma lo sabe. Pero de nuevo, el alma quiere ser libre, quiere servir al Creador, así sea en un desierto. Al alma no le importa dónde va a servir, solamente le importa servir. No le importa si hay abundancia o si hay escasez. No le importa si es en medio del desierto o si es en la tierra que fluye leche y miel. Ella simplemente quiere servir a su Creador. Eso es lo que el alma quiere. Pero nosotros, sordos, porque estamos ocupados con los deseos del faraón, los deseos del cuerpo, sordos totalmente a las peticiones del alma. ¿Y cómo despierta Elohim a un sordo? Job capítulo 36, versículo 15. Job 36, 15. Nada más faltan 35 slides. Job 36, 15 dice, al pobre librará de la pobreza. En este caso, ¿quién es el pobre? ¿Cuál es el pobre en este caso? Es el alma que está pobre, que está desnutrida. Y el Eterno dice, esa alma yo la voy a librar. Esa alma que me quiere obedecer, yo la voy a librar. Y dice, y en la aflicción despertará su oído. Entonces, ¿quién es el que va a ser afligido para que su oído despierte a lo que quiere el alma? El cuerpo. El cuerpo sufre las consecuencias
sufre las aflicciones hasta que al fin despierta. Muchas de las enfermedades que ocurren en el cuerpo es consecuencia de enfermedades que hay en el alma. Enfermedades que hay en el cuerpo son el resultado de la aflicción que está viviendo esa alma. Y hasta que el faraón no deje libre esa alma, va a seguir recibiendo golpe, va a seguir recibiendo plaga, una detrás de la otra. Este aguantó 10. Aguantó 10 plagas. Hasta que al fin, ahí no se detiene. El Padre nos hace la advertencia. Levítico 26, 18. Dice, y así aún con todas estas cosas, es decir, aún así después que vengan todas estas consecuencias, todas estas aflicciones, aún así no despiertas a obedecerme, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Tu alma está gritando, quiero obedecer al Creador, quiero obedecer a Adonai, está dando gritos tu alma, pero tú, entretenido con el fútbol, entretenido con una fiesta, entretenido con unas vacaciones, entretenido con el sistema, entretenido con Faraón. Mientras Israel está clamando, el alma está clamando por su libertad. ¿No la vas a dejar ir? Vienen las aflicciones. ¿Por qué? Proverbios 3:12. Porque Adonai, a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Por eso no te preocupes por el que está allá afuera haciendo todo mal y le va todo bien. Preocúpate por ti, que te va todo mal, porque tal vez estás haciendo todo mal. En medio de un proceso como este, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Estamos en medio de la prueba, en medio de la aflicción. ¿Cómo debemos actuar? Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe Apocalipsis capítulo 2, estoy yendo un poco rápido para avanzar. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice, escribe al malaj en la congregación de Esmirna. Es bien interesante porque la palabra Esmirna viene de mirra, de la mirra. Y la mirra era una sustancia que se utilizaba para muchas cosas, entre ellas para hacer incienso. Es decir, para generar un aroma grato. Pero en la forma en que la mirra se preparaba, era raspando la corteza del árbol de mirra hasta que daba esa sustancia como si fuera una gelatina. Y de ahí se deshidrataba, pasaba por un proceso hasta que se creaba como tal la mirra. Y doy toda esta explicación porque a esta congregación que le puso el nombre del que es raspado para que dé la sustancia que después va a ser un aroma grato, le dijo lo siguiente: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, aunque en realidad eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satán. No temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, le está dando una advertencia de que esta congregación va a padecer tribulación. Esmirna va a ser raspada hasta que dé la mirra de olor grato. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el Satán, la mala inclinación, el faraón, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Interesante conexión con Yom Kippur. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach habla a las congregaciones. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Es decir,
en un proceso así, donde tocó a las malas, donde tocó que viniera el Padre y fuera el que empezara a raspar, a eliminar lo que tenía que ser eliminado. En un proceso así, nos queda simplemente mantenernos firmes en el eterno. ¿Quién acá no ha pasado por tribulación? ¿Quién acá no ha pasado por un momento difícil? ¿Qué vas a hacer ahí? Mantente firme hasta que, decía acá, mantente firme hasta la muerte. ¿Hasta que te mueras tú? No. Hasta que muera lo que el Padre quiere eliminar en ti. Mantente firme porque el Padre está eliminando algo en ti. Mantente firme en el Padre hasta que Él termine lo que está haciendo con nosotros, ya que Él mismo está matando lo que nosotros mismos no fuimos capaces de eliminar. Porque no creamos que porque el Eterno diga, quiero que cambies esto, quiero que elimines esto. Porque tu alma tiene que ser libre y tú te hagas el de los oídos sordos. Nos hagamos el que entró por aquí, salió por aquí. El Eterno dice, ok, bueno, déjalo así. Yo te advertí, te dije que lo hicieras, te di la instrucción. Quisiste ser como el faraón, con el corazón duro. Ahora llegó el cirujano. Momento de la operación. Pase al quirófano, vamos. Algunas veces tiene misericordia y pone anestesia. Otras veces toca como la circuncisión de Abraham, con 2 piedras. Pero hay que hacerlo. En ese momento, ¿qué vamos a hacer? No, me mantengo firme aquí, paso por esto, porque voy a ver el resultado. Tocó así, lamentablemente tocó así, pero traerá fruto. El Padre va a raspar, a presionar, a disciplinar. ¿Hasta qué punto? Hasta, como dijo el versículo, hasta la desesperación. Por eso fue lo que le dijo el faraón. Te voy a golpear hasta que te desesperes. Hasta que llegues a la desesperación. Porque en la desesperación es cuando empezamos a clamar realmente. Vemos el ejemplo del pueblo. Vemos el ejemplo del pueblo. El pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, de los cuales 210 fueron esclavos. La pregunta es, ¿por qué aguantó 210 años de esclavitud? 210 años de esclavitud. ¿Por qué el Padre no lo rescató antes? Fue apenas en Éxodo 2:23, donde dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Elohim, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Hasta que no clames, nada va a pasar. 210 años de esclavitud, 300 años de esclavitud, 1000 años de esclavitud pueden pasar. Hasta que no clames, nada va a pasar. La libertad de Israel de Egipto no llegó porque el Eterno estaba un día sentado sin hacer nada. Dijo, se me había olvidado que Israel estaba en Egipto, vamos a sacarlo. No. Él estaba esperando a que Israel quisiera ser libre. A que Israel empezara a clamar por su libertad. Hasta que no clames, nada va a pasar. Vas a seguir en Egipto, en Mitzrayim, en la opresión, en los problemas y en las angustias. Vas a ser libre cuando te canses de ser esclavo. Simple. Ese es el propósito que tienen estos mensajes de confrontar la esclavitud, la cautividad. De confrontar la cautividad. De que, por un lado, se despierta en nosotros la conciencia de que, espérate.
Estoy en un sistema que esclaviza. Estoy rodeado de toda esta estrategia, de todo este mover para mantener opresión, bajo angustia, para mantener a Misraim. Estoy en medio del sistema. Tiene que haber áreas de esclavitud en mi vida a causa de ese mismo sistema. ¿Cuáles son esas áreas? Incomodarte con tu propia esclavitud, incomodarte con tu propia cautividad. Porque si nosotros mismos no nos incomodamos con nuestra cautividad, el Eterno nos va a empezar a incomodar. Él nos va a empezar a incomodar, porque Él no te va a dejar esclavo. Es más, cuando la Torá dice que el Eterno escuchó el clamor de Israel en Egipto, ¿cuál clamor fue el que él escuchó? Dice una interpretación que no fue el clamor del pueblo, fue el clamor de los bebés que estaban siendo ahogados en Egipto, en el río Nilo. No era el clamor del pueblo, sácame de aquí. No, era el clamor de esos bebés inocentes que estaban siendo ahogados en Egipto. Es decir, no hay comodidad. Cada vez se va a apretar más. Cada vez se va a apretar más. Cada vez se va a apretar más. Y en algún momento vas a tener que clamar. No podemos ignorar esas áreas de nuestras vidas. No, eso, déjalo así, eso se queda así. No, porque dice la Escritura, convencido estoy de que Él no se detendrá hasta llevarme a mí a la imagen del varón perfecto. Entonces la imperfección que hay en mí no se va a quedar así. Y si yo no la arreglo, Él la va a arreglar. Si yo no la rompo, Él la va a romper. Si yo no lo hago, Él lo va a hacer. Y es más fácil que lo haga uno. Es más fácil que seamos nosotros. Para que nos llegue el momento de la desesperación. Para que no nos pase como dice en el Salmo 130, Salmo 130, donde dice, desde lo profundo de mi desesperación, oh Adonai, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Adonai. Presta atención a mi oración, Adonai. Si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Adonai, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con Adonai. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo a Adonai más que los centinelas al amanecer. Más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en Adonai, porque en Adonai hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Él te va a redimir, Él te va a rescatar, pero no tienes que llegar al punto de la desesperación para llegar a clamar. Es hora ya de que veamos cuánta injusticia nos rodea y clamemos al Eterno, como clamaron nuestros antepasados en Egipto, por sus propios hijos que fueron tirados al Nilo. Es hora de que ya nos cansemos de ser esclavos. Es hora de salir de la zona de confort, de romper con la comodidad que el sistema nos brinda. Hay una frase que sobre todo se está haciendo popular en estos tiempos, y la frase dice:
Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean malos tiempos. Y nuestra sociedad no está rodeada de hombres fuertes. Porque no es por gusto que se llama la generación de cristal. Así que Egipto se va a apretar aún más. Tenemos que levantarnos y ver toda la injusticia que nos rodea y clamar por la libertad, pero no la injusticia de este mundo. No se puede arreglar el mundo sin antes tender la cama. Tenemos que mirar nuestra propia injusticia, enfrentar nuestro propio faraón, someterlo hasta que sea completamente obediente a la voluntad de nuestro Baba. Entonces ahí sí seremos libres. Y solo aquel que es libre tiene la capacidad de liberar a otros. Por eso Moshe tenía que crecer en el palacio del faraón. Moshe no podía crecer como un esclavo, porque entonces ¿cómo rayo iba Moshe a liberar al pueblo? Si le era otro esclavo más. Buscar nuestra propia libertad. Esta parashá nos ha mostrado el camino a la libertad. En estos 3 puntos. El primero, cuando el alma nos pide cuenta, cuando el Ruach nos pide cuenta y nos reclama diciendo ¿hasta cuándo? Ahí empieza. Llega un momento donde el alma ya no aguanta más y pasa lo que dice en Génesis 6, mi espíritu contiende dentro del hombre, pelea. Y cuando hay áreas que hay que cambiar y no se cambian, el alma te dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a negar someterte? Después de eso, si sigue persistiendo nuestro propio faraón en su duro corazón, va a llegar golpe tras golpe hasta que llegue el punto de la desesperación. Después que el alma clama dentro de ti y te dice, quiero ser libre para servir a mi Creador, pero nuestro faraón persiste en hacer el mal, llega el primer golpe, llega el segundo golpe, hasta que llegue, como dice, un golpe más, para que ya se desespere y no aguante más. Entonces ahí es donde le permite al alma clamar desde lo profundo de su corazón por su libertad, para poder servir al Eterno, incluso si ello lo conlleva al desierto. Al alma no le interesa. Pero esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Cuando el alma te exige obediencia y no le hacemos caso al alma y persistimos en la maldad y llega golpe tras golpe tras golpe hasta que demos a torcer el brazo, sí, vamos a cumplir el propósito, pero esa es la mala noticia. Esa es la mala forma de hacerlo. Esa es la forma incorrecta de hacerlo. ¿Cuál es la buena noticia? Es que la buena noticia es que la segunda etapa no es necesaria. Los golpes no son necesarios. Que puedes ir de la primera etapa a la tercera directamente. Pero solo si eres sabio y no un necio. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el sabio escucha los consejos. No, es que la forma que yo estoy haciendo, esa es la correcta, yo estoy bien haciéndolo así. ¿Ok? Está bien. El necio no escucha. El necio cree que todo lo está haciendo bien.
El sabio es el que le dicen, por ahí no es. ¿Ok? Está bien, por ahí no es. Y hace caso. En el 14:16, Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Al sabio es el que dicen, mira, aquí se acaba el escenario, si sigues caminando te vas a caer de boca. Ay, es verdad, el necio. Ahí se acaba el escenario, ay, y se cae de boca. Porque no quiere escuchar, no quiere obedecer. Y ese es al que le toca aprender a las malas. Él va a aprender, no es que él no vaya a aprender, no, él va a aprender. Le tomará 2, 3, 4, 5 años, 6, 7, 8, 9, 10, no importa cuántos años le tome, él va a aprender. Pero ahí sigue como dice el pastor, ¿por qué camino cojo o por qué camino cojo? Está el que pregunta, hombre, ¿por qué camino cojo para que me vaya bien? No por la derecha. Ah, ok, está bien. Y el necio dice, pero yo ¿por qué camino cojo? Porque tú decidiste que te fuera así. No fuiste sabio para escuchar. Ahorita en la alabanza, y con esto vamos a terminar ya, para que vayan preparando la canción que les había pedido. Ahorita en la Luis Carlos sabe cuál es. No sé dónde está Luis Carlos. Ahorita en la alabanza había una de las alabanzas. Le decíamos al Eterno, tú eres nuestra única, tú eres la única razón de nuestra adoración y nuestro único motivo para vivir. Y llegar aquí y decirlo, fácil. Todos lo hacemos. Pero esas palabras no valen nada si no hay un estilo de vida que respalde esas palabras. Y mientras que tú sigas involucrado en ese sistema, él no es tu único motivo para vivir. Mientras que sigamos poniendo el viaje antes que el Shabbat, él no es nuestro único motivo para vivir. Mientras que sigamos dándole lo que le pertenece a Elohim, entregándole lo que le pertenece a Elohim al César, él no es nuestra única razón para vivir. Tu tiempo, tu vitalidad, tus energías, eso no le pertenece al César, eso no le pertenece a este sistema. Si tienes que matarte trabajando, porque es necesario para tu sustento, hazlo. El Padre más adelante te va a bendecir, a liberar de eso. Pero no hagas más de la cuenta, no entregues más de la cuenta, no le quites lo que le pertenece a Elohim, porque tú te quieres ir de vacaciones. Porque ese no es el objetivo. Entonces, si le vamos a decir esas palabras a nuestro Creador, si le vamos a decir esas palabras a nuestro Redentor, al que pagó el precio por nosotros, que sean unas palabras sinceras. Si le vamos a decir que Él es nuestro único motivo para vivir, eso quiere decir que tú no necesitas nada más para vivir, que no sea Él. Y que tú vas a verdaderamente aplicar, cumplir lo que dice. Enfócate en su reino. Que todo lo demás es añadidura. Si llegó bien, Baruch Hashem, Él lo permitió. Pero si no llegó, no voy a correr detrás de lo que el Eterno no tiene para mí. Mi único objetivo en este mundo es obedecerlo a Él. Mantenerme libre
para obedecerlo a Él. Todos los grandes pensadores seculares, la mayoría llega a la misma conclusión. Lo material nunca te va a satisfacer, pero te dejan ahí, te dejan en el problema. Lo material nunca te va a satisfacer, lo material nunca te va a satisfacer. Te dejan en el problema, no te ofrecen una solución. Porque claro, ellos conocen el problema, porque se han puesto a analizar y a pensar las cosas. Pero el Eterno te da la solución al problema. Lo material nunca te va a satisfacer porque yo te creé para mí. No te creé para eso. Amén. ¿Tienen la canción lista? Vamos a ponernos de pie y esta vez sí decirle esas palabras al Eterno con una conciencia correcta. Que Él es verdaderamente nuestro único motivo para vivir. Que Él es nuestra verdadera adoración. Y que no hay nada en nuestra vida que ocupe su lugar. Ningún faraón puede ocupar el trono de nuestro rey. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, Yeshua. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Cuando eso realmente esté en nuestra mente, que no hay nadie como Él, que estamos con el Todopoderoso, con el Invencible, y que Él es nuestra única razón de vivir, ningún faraón se va a poder parar delante nuestro. Ningún desierto nos va a detener. Amén. Baruch Hashem. Entonces démosles un aplauso al Eterno.